Estimados estudiantes, sean muy bienvenidos a nuestra cátedra número 10, que consiste en sistemas de vigilancia, resistencia a antimicrobianos y la comunicación del riesgo. Vamos a ir desde el dato técnico a la decisión sanitaria. En nuestra clase anterior, la cátedra 9, nos sumergimos de lleno en la realidad de la vigilancia epidemiológica en Chile. Revisamos las leyes que nos rigen, como el Decreto Supremo número 7, conocimos qué son las enfermedades de notificación obligatoria, ENO, y aprendimos a usar la plataforma EpiVigila. Todo ese entramado normativo y tecnológico que vimos tiene un solo propósito que está resumido en el flujo que ven en pantalla: transformar el problema de un paciente individual en una decisión de salud pública que proteja a miles. Repasemos el flujo central. Todo parte con un caso clínico, un paciente enfermo en urgencias, pero la salud pública no puede movilizar recursos millonarios solo basándose en sospechas. Y ahí es donde entran ustedes. El segundo paso es el dato clínico y de laboratorio. Como futuros tecnólogos médicos, las placas de cultivos que ustedes lean, las PCRs que procesen o el antibiograma que interpreten son el ancla central de todo este sistema. Una vez que ustedes confirman el patógeno, ese dato viaja a la notificación en EpiVigila. Luego los delegados de epidemiología hacen la validación, limpiando errores y asegurando la calidad de la información, porque datos basura generan decisiones basura. Una vez limpios, pasamos al análisis, donde vemos el panorama nacional, finalmente llegando a la acción sanitaria: vacunar un colegio, clausurar un restaurante o emitir una alerta. Este flujo nos enseña algo vital, y es nuestra idea fuerza de hoy. La vigilancia no termina al registrar un caso, termina cuando la información nos permite actuar. Si el dato se queda guardado en el computador del laboratorio, la vigilancia fracasó. Ahora bien, ya sabemos cómo funciona el sistema cuando está armado, pero en su vida profesional muchos de ustedes liderarán laboratorios o programas de salud. Por lo tanto, en la clase de hoy daremos un paso más allá. Ya no seremos usuarios del sistema, aprenderemos a ser arquitectos. En esta clase vamos a aprender el diseño de sistemas de vigilancia desde cero. Aprenderemos la evaluación del funcionamiento para saber si nuestro sistema de vigilancia es sensible y útil. Y lo más interesante, tomaremos todo este andamiaje teórico y lo aplicaremos a uno de los mayores desafíos mundiales de su profesión: la vigilancia antimicrobiana. Finalmente, cerraremos aprendiendo sobre la comunicación del riesgo, porque de nada sirve que ustedes detecten una superbacteria si no sabemos cómo comunicar esa urgencia al hospital y a la población. Para comenzar de lleno, quiero que se imaginen en su futuro lugar de trabajo. Están en el laboratorio de microbiología de un hospital de alta complejidad. Son las 10 de la mañana y acaban de leer las placas. Se encuentran que en la misma semana el laboratorio de un hospital detecta varios resultados similares. Una bacteria aparece en pacientes hospitalizados y muestra resistencia a antibióticos importantes. Algunos casos provienen de la misma unidad clínica. El equipo no sabe aún si son resultados aislados o una señal epidemiológica. Si queremos detener a esta superbacteria, no basta con asustarnos o decirle de pasillo al enfermero jefe que se trata de una superbacteria. Tenemos que armar un sistema de vigilancia. Miren las preguntas en pantalla. Si yo les encargo armar un sistema hoy, ¿por dónde parten? Primero sería: ¿qué vigilamos? ¿Infecciones de la sangre o también a los pacientes que solo están canalizados en el intestino? En vigilancia RAM, un paciente no es igual a un aislamiento. Un paciente puede tener tres muestras distintas con la misma bacteria. ¿Qué datos mínimos necesitamos sacar de nuestro sistema informático? Necesitamos aislar la variable del paciente, el tipo de muestra, el servicio clínico y el mecanismo de resistencia. Luego, ¿a quién le avisamos? ¿Al director de hospital, al comité de IAS o al equipo PROA que controla los antibióticos? ¿Y cuándo se lo decimos? Si esperamos al reporte mensual de fin de mes, la bacteria ya habrá colonizado a media unidad de cuidados intensivos. Diseñar un sistema significa poner reglas al flujo de la información. Significa definir el evento, la población, la fuente de datos, los responsables y, lo más importante, el producto esperado. Como dice nuestro mensaje clave:
Antes de analizar los datos, hay que definir qué sistema estamos construyendo. No podemos tomar la información en el aire y esperar que tenga sentido estadístico. Durante la clase de hoy aprenderemos exactamente cómo estructurar desde cero un sistema de vigilancia. Aquí pueden encontrar los objetivos de aprendizaje y la ruta que tendremos durante esta clase. Muchas veces en los pasillos de los hospitales y clínicas se confunde la vigilancia epidemiológica con un simple acto de llenar un formulario o tipear un resultado en un computador. Sin embargo, como vemos en esta diapositiva, la vigilancia va mucho más allá de eso. Una base de datos solo almacena datos muertos. Una plataforma como EpiVigila, que vimos en la clase anterior, es una excelente herramienta tecnológica que nos permite registrar de forma segura, pero no toma decisiones por sí sola. Un sistema de vigilancia es, en realidad, una gran estructura viva y organizada. Funciona como una red interconectada. Su objetivo fundamental es tomar el dato individual y transformarlo en una acción sanitaria colectiva. Para lograrlo, el sistema debe cumplir 5 pasos irrenunciables. Tiene que recolectar el dato, analizarlo, por ejemplo, agruparlo por comuna o por edad, interpretar si ese aumento de casos es un brote o algo normal de la temporada, difundir esa información a la red y finalmente orientar las decisiones de salud pública. Un sistema de vigilancia no está hecho solo de cables o formularios. Requiere personas, personas que detectan, personas que registran, que validan, que analizan, que comunican y que finalmente toman decisiones en la Seremi o en el MinSal. Recordemos la clase anterior. Todo parte con un caso clínico sospechoso, pero el sistema necesita evidencia y ahí entran ustedes. El laboratorio aporta el dato crítico, el patógeno aislado y confirmado. Ese dato ingresa a EpiVigila, donde el delegado de epidemiología hace la validación, y todo eso decanta en una acción sanitaria, como vacunar de urgencia a una escuela. Por lo tanto, si su resultado de laboratorio, por muy preciso que sea, no entra en este flujo organizado y se queda guardado en el mesón, no hay vigilancia. Quédense con esta idea grabada para su futuro desempeño profesional. Un sistema de vigilancia conecta personas, datos, definiciones, flujos y decisiones. La vigilancia solo sirve y cumple su misión cuando esa conexión nos permite actuar oportunamente para proteger a la comunidad. Hasta ahora hemos visto cómo el dato viaja hasta convertirse en una acción de salud pública. Pero ¿quién inventa las reglas de ese viaje? Un sistema de vigilancia epidemiológica no se improvisa en el camino. No podemos llegar un lunes al laboratorio y decidir, hoy voy a vigilar bacterias. Antes de mirar un solo dato o abrir un software, tenemos que sentarnos a diseñar el sistema. Como dice nuestra idea de fuerza, si no definimos bien las reglas desde el principio, los datos que obtengamos serán basura estadística, confusos y totalmente inútiles para proteger a la población. Para que el sistema funcione ordenadamente, requiere componentes mínimos. Piensen en las diferencias de lo que queremos lograr. Si vigilamos sarampión, nuestro objetivo es la eliminación total. La población es todo Chile. La periodicidad debe ser inmediata. No podemos esperar a fin de mes. Pero si vigilamos influenza, no nos interesa contar cada resfrío del país. Nuestro objetivo es vigilar una tendencia. Por ende, la población es centinela, solo algunos consultorios. Y la periodicidad es semanal. Si nos vamos al interior del hospital y vigilamos IAS, nuestra población es muy selecta. Por ejemplo, solo pacientes UCI conectados a ventilación mecánica. Y si vigilamos resistencia antimicrobiana RAM, el evento ya ni siquiera es una enfermedad clínica, es un patrón fenotípico en una placa de cultivo. En todo este engranaje, el laboratorio clínico donde ustedes trabajarán es, en muchísimas ocasiones, la fuente de datos más importante y certera. Para esos resultados que ustedes validan, necesitan entrar en un sistema que tenga una definición de caso estandarizada, para que un tecnólogo en Arica llame multiresistente a lo mismo que un tecnólogo en Punta Arenas.
Necesitamos un flujo de información claro. Si aíslan una bacteria peligrosa, ¿a quién llaman? ¿A la enfermera? ¿Al médico? ¿A la Seremi? Y necesitan responsables claros. Todo este esfuerzo no es para guardar planillas Excel, es el producto esperado de nuestro sistema. Debe ser una alerta temprana, un boletín que cambie el uso de antibióticos en la UCI o una campaña de vacunación. Recuerden que diseñar bien cada uno de estos 9 componentes es lo que nos permite transformar datos biológicos aislados en decisiones que salvan vidas. Si en la diapositiva anterior dijimos que un sistema de vigilancia es una estructura organizada y no solo una base de datos, en esta lámina veremos cuáles son los cimientos de esa estructura. Una de las primeras y más importantes decisiones que debemos tomar el equipo de salud al diseñar un sistema de vigilancia es delimitar su foco. Hagamos una analogía con la fotografía. Imaginen que un sistema de vigilancia es la lente de una cámara. Si abrimos el lente al máximo intentando capturar absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor, veremos una imagen inmensa, pero borrosa. No distinguiremos nada útil. En cambio, si enfocamos el lente correctamente hacia el sujeto que nos interesa, podremos detectar nítidamente la señal y actuar. En salud pública es igual. No se puede vigilar todo. Hay que delimitar qué, dónde y en quiénes. Estas 3 decisiones son centrales y corresponden el objetivo, el evento y la población. El objetivo responde a la pregunta de fondo: ¿para qué estamos vigilando? Si queremos vigilar el sarampión, nuestro objetivo es detectar casos rápidamente, porque un solo caso es una epidemia potencial. Pero si queremos vigilar influenza, nuestro objetivo cambia a monitorear tendencias, porque sabemos que habrá miles de casos en inviernos y nos interesa ver la curva estacional, no aislar a cada paciente. El evento responde a qué se vigila. No siempre vigilamos una enfermedad clínica clásica. Aquí el rol de ustedes como tecnólogos médicos es primordial. Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, nuestro evento no es un paciente tosiendo, es la aparición o el aumento de un perfil de resistencia en ciertas bacterias aisladas en sus laboratorios. Ustedes detectan el evento microscópico. Finalmente, la población responde a en quiénes se vigila. Retomemos las IAS, las infecciones asociadas a atención en salud. No vamos a vigilar IAS en las personas que caminan por la calle, la comunidad. Nuestra población objetivo estará delimitada a los pacientes hospitalizados con factores de riesgo, como aquellos en unidades críticas conectados a ventilación mecánica o con catéteres. Estas 3 simples pero profundas decisiones van a condicionar todo el futuro del sistema. Determinan qué datos le vamos a pedir al laboratorio, desde dónde los sacaremos, cada cuánto tiempo los reportaremos y quién debe ser el responsable de actuar. Definir objetivo, evento y población es el único antídoto para evitar el mayor error en salud pública: recolectar enormes bases de datos sin ningún propósito. En la clase anterior habíamos visto que todo sistema necesita recolectar información de la población, pero ¿cómo sabemos a quién ingresar y a quién dejar fuera del sistema? Si le pedimos, por ejemplo, a 10 médicos distintos que nos digan cuántos casos de gripe atendieron hoy, probablemente cada uno use un criterio distinto. Para evitar este caos, la vigilancia epidemiológica utiliza una regla inquebrantable llamada definición de caso. Como indica el título de nuestra diapositiva, es el verdadero corazón del sistema. Es vital que entiendan la diferencia entre diagnóstico clínico y la definición de caso. En la urgencia, el médico diagnostica para tratar a un individuo y curarlo, pero en epidemiología necesitamos criterios estandarizados para poder comparar de forma justa lo que pasa en el hospital de Arica con lo que pasa en el hospital de Punta Arenas. Veamos el ejemplo de la diapositiva. La fiebre, por sí sola, no es un síntoma inespecífico. Si vigiláramos pacientes con fiebre, el sistema colapsaría en un día. Pero si exigimos que cumplan un criterio, fiebre y rigidez de nuca, y un criterio de laboratorio, como LSR turbio o cultivo positivo, estamos apuntando directamente a nuestro blanco, la meningitis.
Cuando aparece un paciente, la definición nos permite clasificarlo. Primero entra como caso sospechoso solo por sus síntomas. Si además resulta que es familiar de otro paciente enfermo, sube a caso probable por nexo epidemiológico. ¿Y quién da la palabra final? Ustedes. El laboratorio clínico aporta el criterio que permite bautizarlo como caso confirmado o derechamente caso descartado. Su prueba de PCR, cultivo o serología es la barrera de seguridad de la vigilancia. Por último, al armar esta regla, los epidemiólogos deben hacer un equilibrio entre sensibilidad y precisión. Si hacemos una definición muy amplia y laxa que no se nos escape nada, llenaremos a la Seremi de registros que no corresponden, generando falsas alarmas que malgastan tiempo y recursos. Por otro lado, si somos demasiado exigentes, dejaremos casos reales fuera y un brote podría propagarse frente a nuestros ojos. Por todo esto, recuerden siempre nuestra idea fuerza de hoy. Una mala definición de caso produce una mala vigilancia. Sin definiciones exactas, simplemente estaremos sumando peras con manzanas. En las diapositivas previas aprendimos que antes de operar un sistema debemos decidir qué vamos a vigilar y en quiénes. El paso lógico que sigue y que abordamos ahora es responder dos preguntas fundamentales. ¿De dónde sacaremos esos datos y cada cuánto tiempo los vamos a revisar? Primero, hablemos de la fuente de datos. Las fuentes son el origen territorial o digital de nuestra materia prima. Sin embargo, no cualquier fuente sirve para cualquier problema. Debemos ser estratégicos. Por ejemplo, si decidimos vigilar una enfermedad de notificación obligatoria, nuestra fuente primaria será la atención clínica en urgencias y la plataforma nacional EpiVigila. Si nuestro objetivo es vigilar cómo avanza una campaña de vacunación o investigar si un niño expuesto a sarampión tiene defensas, nuestra fuente será el Registro Nacional de Inmunizaciones. Si ocurre una emergencia nacional o un desastre, intervendrá la plataforma MIDAS. Pero detengámonos en su futuro rol profesional. Si lo que queremos vigilar es resistencia antimicrobiana, la fuente central, neurálgica y casi exclusiva de los datos es el laboratorio clínico. Para la RAM, la clínica no basta. La vigilancia depende de las muestras que ustedes siembran, del aislamiento que logran y de los patrones de sensibilidad que ustedes validan e informan al equipo de IAS. La segunda columna nos habla de periodicidad. ¿Cada cuánto extraemos y analizamos los datos de nuestra fuente? Esto no es una decisión arbitraria o administrativa. La regla es clara. A mayor gravedad y potencial de transmisión, más rápido necesitamos el dato. Un caso de enfermedad meningocócica o la detección de un brote alimentario requiere que el laboratorio y el médico informen de forma inmediata o dentro de las 24 horas, porque necesitamos enviar equipos a terreno hoy mismo para cortar la transmisión. En cambio, si queremos vigilar la tendencia estacional del virus respiratorio sincicial o evaluar la prevalencia de diabetes, nos basta con recolectar la información de manera semanal o mensual. Como resumen, nuestra idea clave es: la fuente y la periodicidad deben ajustarse como un traje a la medida del riesgo sanitario del evento vigilado. Una fuente adecuada y una periodicidad correcta son la única garantía para que el trabajo que ustedes hagan en el laboratorio se transforme en una vigilancia verdaderamente útil y oportuna. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, es muy común y natural pensar casi exclusivamente en pacientes o en formularios de notificación médica. Sin embargo, en el mundo real, los sistemas de vigilancia operan exactamente igual que las piezas de un gran rompecabezas. Si solo miramos a los enfermos, tendremos una imagen incompleta. Como vemos en el título, existen distintas entradas de información al sistema, siendo las principales la morbilidad, el laboratorio, el ambiente y los brotes. Repasemos estas piezas. La clínica nos dice hay personas enfermando con fiebre y diarrea, pero es el laboratorio, donde muchos de ustedes se desempeñarán, el que levanta la mano y dice esperen, he aislado salmonela en estos pacientes. A su vez, el ambiente nos mostrará la fuente que sostiene el problema.
encontramos la misma salmonela en la mayonesa del restaurante. Finalmente, la vigilancia de brotes agrupa todos estos datos para decirnos que estamos frente a un evento inusual que requiere acción inmediata. El trabajo de ustedes como tecnólogos médicos no es un islote aislado, es una de las entradas de información más precisas y potentes que tiene el Estado. Veamos los ejemplos aplicados en la diapositiva para que quede clarísimo. Si tenemos un caso de meningitis, el médico sospecha por la clínica, pero es el análisis del líquido cefalorraquídeo en el laboratorio el que confirma el agente y detona, por ejemplo, la vacunación masiva en el colegio. En una intoxicación alimentaria o ETA, no basta con contar personas enfermas en el consultorio. Necesitamos ir a la fábrica, hacer trazabilidad de los alimentos e investigar en el laboratorio tanto la muestra humana como la comida para cruzar la información genética de la bacteria. En el caso de RAM, resistencia a antimicrobianos, ustedes en el laboratorio son los protagonistas indiscutibles, pero su antibiograma debe conectarse obligatoriamente con el servicio del hospital y los equipos IAS y PROA para tener sentido epidemiológico. Y si enfrentamos un brote de arboviriosis, como el dengue, el rompecabezas necesita la clínica, el examen de sangre y salir a revisar el ambiente para erradicar el vector, que es el mosquito. Quiero que cierren esta idea recordando la frase de la pantalla. Un mismo problema sanitario puede requerir más de una fuente de vigilancia. Integrar múltiples fuentes, clínicas, ambientales y de laboratorio, es la única forma de interpretar correctamente la señal epidemiológica y no dar golpes a ciegas en salud pública. Ahora supongamos que ya tenemos delimitado el sistema y definido los casos. Tenemos los mejores computadores y las mejores definiciones de casos. ¿El sistema funciona solo? La respuesta es un rotundo no. Los datos no tienen patas, no se mueven solos desde el tubo de ensayo hasta el escritorio del Ministerio de Salud. Los datos necesitan un vehículo y ese vehículo es un flujo de información perfectamente organizado, con personas y roles definidos. Veamos un ejemplo que vivirán pronto. Ustedes están de turno en microbiología y detectan un resultado crítico, una bacteria multiresistente altamente contagiosa. Ustedes acaban de cumplir el paso 1, detección del evento. Pero ¿qué hacen ahora? ¿A quién le avisan? ¿Llaman al médico tratante, a la enfermera de turno o al director del hospital? Si el sistema está bien diseñado, ustedes sabrán exactamente el flujo y el responsable. Harán el registro en el LIS, el sistema de laboratorio, e informarán al delegado de epidemiología o al equipo de IAS. El delegado tomará su resultado, hará la validación revisando la ficha del paciente y consolidará el caso en Epivigila. A partir de ahí, el equipo de IAS realizará el análisis y la comunicación interna, tomando la acción sanitaria inmediata de aislar a ese paciente en la UCI. A nivel regional, la Seremi recibe su dato, lo junta con los de otros hospitales, lo analiza y dicta acciones comunitarias. El MinSal ve la película País y el ISP, que es nuestra referencia nacional, recibe la cepa que ustedes mismos le derivaron para hacerles la identificación genética a esa bacteria. Finalmente, debe existir una retroalimentación, donde el nivel central les devuelve a ustedes un boletín epidemiológico, contándoles cómo su hallazgo ayudó a controlar el problema. ¿Qué pasa si este flujo no está definido por escrito? Ocurre el caos. El clínico asume que el laboratorio notificó. El laboratorio asume que el delegado notificó. El delegado asume que fue el clínico. Al final, nadie notifica. La alerta llega tarde a la Seremi. El brote se disemina por el hospital y se pierden vidas por una simple falla de coordinación administrativa. Quédense con esta idea grabada. La vigilancia epidemiológica es, ante todo, una gran red de trabajo humano, no solo una plataforma informática. Un sistema falla irremediablemente si nadie sabe quién debe registrar, validar, analizar o comunicar.
Hasta el momento hemos revisado cómo diseñar un sistema, cómo definir un caso y cómo hacer el flujo de información. Pero corremos el riesgo de pensar que el trabajo de vigilancia termina cuando completamos una planilla en el laboratorio o apretamos el botón de guardar en Epivigila. Nada más alejado de la realidad. En vigilancia epidemiológica, la recolección del dato es solo una etapa intermedia. El verdadero producto esperado del sistema no es la base de datos ni el archivo Excel. El verdadero producto es la información útil que nos permite actuar. Miren la lista de productos posibles que tenemos en pantalla. Cuando analizamos los datos, los transformamos en herramientas visuales y estratégicas. Por ejemplo, una simple curva epidémica nos puede mostrar visualmente si el brote en nuestro hospital está creciendo o si nuestras medidas ya están haciendo efecto. Un mapa de casos nos puede revelar que todas las infecciones provienen del mismo sector geográfico o de la misma ala del hospital, orientando la investigación ambiental. Una tabla de frecuencia nos dice rápidamente si el problema está atacando a los niños o los adultos mayores. Llevemos esto al trabajo del tecnólogo médico. Si ustedes están a cargo de la unidad de vigilancia de resistencia antimicrobiana, su producto esperado no es entregar al director del hospital una tabla incomprensible con miles de nombres de bacterias. Su producto esperado debe ser un informe epidemiológico que sea claro o una alerta dirigida al equipo de IAS que diga, atención, la resistencia a carbapenémicos aumentó un 20% en la UCI este mes. Ese producto genera de inmediato una recomendación técnica y un cambio de protocolo. Los médicos de la UCI tendrán que cambiar su terapia antibiótica empírica gracias a la información que ustedes produjeron. Como ven, cada producto debe responder directamente al objetivo del sistema que diseñamos al principio y debe estar dirigido en un lenguaje claro a alguien que tenga la autoridad para tomar decisiones. Un sistema de vigilancia útil no solo se dedica a describir la historia de lo que ya pasó, orienta al futuro y nos dice qué medidas de prevención y control debemos aplicar a continuación. Quédense con la siguiente idea. El producto final no es el dato, es la decisión que tomamos con él. Ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos revisado hoy. La teoría sobre componentes y flujos de información suena muy bien en el papel, pero la epidemiología es una ciencia aplicada. Por lo tanto, vamos a realizar una pequeña actividad. Su misión no es redactar un decreto ministerial perfecto ni memorizar manuales. La idea es que apliquen el sentido común y la lógica sanitaria, que piensen como verdaderos diseñadores de salud pública. En la pantalla tienen 5 problemas de salud muy distintos entre sí. Elijan solo uno para trabajar. Para el problema que elijan, deberán tomar las 5 decisiones clave de diseño que acabamos de estudiar. Por ejemplo, piensen en la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Si eligen sarampión, su objetivo seguramente será detectar rapidísimo los casos para cortar la transmisión. Pero si eligen influenza, su objetivo no será contar cada resfrío, sino monitorear la tendencia del invierno. Si eligen IAS en la UCI, buscarán detectar infecciones a tiempo para proteger a los pacientes vulnerables. Y si eligen RAM, su objetivo será identificar una bacteria resistente que se está paseando por el hospital. Luego definan el evento y la población. Si escogen un brote de enfermedad transmitida por alimentos, ETA, su población no será toda la ciudad, sino el grupo de personas que fue a esa fiesta o comió en ese restaurante. Después, atrévanse a armar una definición de caso inicial. No es necesaria una definición exacta tipo OMS. Piensen lógicamente. ¿Qué síntomas debe tener el paciente? ¿Qué resultados debe arrojar su laboratorio para que ustedes lo consideren un caso? Y finalmente, ¿qué fuente de datos es la más útil? Para la RAM o las guías, ustedes saben perfectamente que la información no saldrá de una encuesta de la calle, sino del mesón del laboratorio, de microbiología y de la revisión de fichas clínicas. Tómense un tiempo, anoten sus ideas y luego realicen el análisis de ellas. Al hacer este ejercicio se darán cuenta de la moraleja de nuestra clase, que es el cierre esperado que
deberíamos tener en consideración. No hay vigilancia útil sin decisiones previas de diseño. Si logramos ordenar nuestra mente antes de mirar los datos, seremos capaces de transformar cualquier número en una decisión que salve vidas. Llegamos al cierre del primer bloque. Durante esta primera parte hemos derribado un mito muy común. La vigilancia epidemiológica no empieza en el momento en que abrimos una planilla Excel o cuando nos logueamos en Epivigila. La vigilancia empieza mucho antes, en el instante en que el equipo de salud se sienta en una mesa y decide qué problema sanitario se quiere observar y para qué. Como resume nuestra pantalla, todo sistema necesita un foco muy bien calibrado. Necesitamos un objetivo claro, que nos diga hacia dónde vamos, delimitar qué evento biológico buscaremos, en qué población lo haremos y cuál será la definición de caso que usaremos como filtro. Ese foco inicial es el que va a determinar todo el resto del trabajo. ¿De dónde saldrán nuestros datos? Las fuentes. ¿Cada cuánto tiempo los revisaremos? La periodicidad. ¿Quién tendrá que asumir la tarea? Los responsables. ¿Y qué producto esperamos entregarle a la autoridad sanitaria? Si no tomamos estas decisiones antes de recolectar la información, los datos nos van a engañar. Piensen en los ejemplos que conversamos. Si nuestro objetivo es detectar brotes graves, nuestro sistema necesita oportunidad, respuestas inmediatas. Si el objetivo es monitorear tendencias respiratorias de invierno, necesitamos continuidad, datos semanales sostenidos. Y llevándolo a su propio terreno, si queremos vigilar la temida resistencia antimicrobiana, nuestro diseño necesita obligatoriamente conectar el aislamiento del laboratorio, la cama del servicio clínico donde está el paciente y el tiempo en que ocurren las cosas, para no cometer el error de contar aislamientos repetidos de un mismo paciente como si fuera un brote incontrolable. Por favor, nunca olviden la frase de esta lámina. No basta con tener datos, hay que saber para qué fueron recolectados y cómo deben usarse. En la primera parte de la clase nos dedicamos a ser arquitectos. Aprendimos cómo se diseña un sistema de vigilancia, definiendo objetivos, casos, poblaciones y flujos de información. Pero una vez que construimos el sistema y lo echamos a andar, surge una pregunta obligada que da título a esta diapositiva. ¿Cómo sabemos si nuestro sistema realmente funciona? Es muy habitual caer en la trampa de pensar que un sistema es excelente solo porque su base de datos tiene miles de registros. Pero miren nuestra pregunta clave en pantalla. ¿El sistema produce información útil o solo acumula registros? Un hospital puede tener el software más moderno y el laboratorio más avanzado, pero si esa información se queda guardada en un disco duro, no estamos haciendo vigilancia, estamos haciendo un cementerio de datos. Como indica la literatura, un sistema solo es útil si contribuye directamente a la prevención y el control de enfermedades en la población. Para que la vigilancia sea útil, debe cumplir ciertas reglas. Primero, detectar eventos relevantes y hacerlo a tiempo. Imaginen que ocurre un brote de intoxicación alimentaria grave en la comuna, pero el sistema es tan lento que el brote se detecta 3 semanas después, cuando los pacientes ya sanaron. Esa vigilancia fue inútil porque llegó tarde para intervenir. Segundo, usar datos completos y clasificar correctamente. Si a ustedes en el laboratorio les llega una muestra, pero el médico dejó el formulario a medias y no puso el lugar de ocurrencia del caso, la Seremi no sabrá dónde ir a buscar el riesgo. Y si los casos se clasifican mal porque usamos una mala definición, el sistema generará falsas alertas que movilizarán recursos en vano, provocando un pánico innecesario. Tercero, debe representar razonablemente a la población. No sirve vigilar solo a los pacientes de clínicas privadas si el brote está ocurriendo en el sector público. Todo esto desemboca en los últimos dos puntos. Un sistema funciona cuando permite generar alertas y conduce acciones. Su trabajo en el laboratorio, confirmando un patógeno, cobra sentido cuando esa confirmación detona una cuarentena, el retiro de un alimento contaminado o una campaña de vacunación. En la diapositiva anterior nos preguntamos cómo evaluar si un sistema realmente funciona.
Uno de los atributos más críticos en esa evaluación y muchas veces el más difícil de lograr es la oportunidad. En el mesón de laboratorio a ustedes se les exigirá que el dato sea analíticamente verdadero y exacto, pero en vigilancia epidemiológica no basta con que el dato sea verdadero, también debe llegar a tiempo. La oportunidad es tener la información disponible sobre el escritorio cuando todavía podemos tomar decisiones que salven vidas. Un problema muy frecuente en los hospitales es generar un dato 100% correcto, pero que llega tarde. Si ustedes se demoran 2 semanas en confirmar o informar un reporte de salmonela en el casino del hospital, ese dato es correcto, sí, pero la utilidad sanitaria es bajísima. Cuando ustedes informen, el brote ya habrá terminado, los pacientes ya habrán sanado o empeorado, y la información solo servirá para la estadística histórica, pero no para prevenir nuevos casos. Lo mismo ocurre si detectan un resultado crítico de resistencia antimicrobiana en un hemocultivo y lo comunican tarde. Se pierde la ventana de oportunidad y le regalamos días valiosos a la bacteria para que se extienda por toda la UCI. Por eso tenemos normativas que exigen respuesta rápida. Por ejemplo, ante un cuadro fulminante como una enfermedad meningocócica, la notificación es inmediata ante la sospecha. No podemos darnos el lujo de esperar días por un cultivo tradicional para ir a vacunar los contactos. Sin embargo, la oportunidad no es un botón mágico, es una cadena que depende de varios momentos. ¿Cuándo sospechó el médico? ¿Cuándo tomaron ustedes la muestra? ¿Cuánto tardó la máquina en procesarla? ¿A qué hora se subió a Epivigila? ¿Cuándo se validó y analizó? Un retraso en cualquiera de estos eslabones enlentece toda la maquinaria del Ministerio de Salud. Como futuros tecnólogos médicos, la velocidad con la que ustedes validen y comuniquen sus resultados críticos impactará directamente en la rapidez de la respuesta del Estado. En vigilancia epidemiológica, tarde muchas veces significa inútil. La vigilancia tiene un valor incalculable precisamente porque nos permite anticipar el daño, no solo sentarnos a reconstruir lo que ya pasó. Siguiendo con la evaluación de nuestro sistema de vigilancia, ahora hablaremos de un atributo que ustedes sufrirán y defenderán a diario en sus futuros laboratorios, la completitud. En epidemiología, no basta simplemente con notificar o registrar algo para cumplir con la estadística. Tenemos que registrar lo estrictamente necesario para poder interpretar. La completitud evalúa exactamente eso. ¿Qué proporción de los campos esenciales de nuestra notificación fueron llenados de forma correcta? No todas las casillas de un formulario valen lo mismo. Existen campos críticos que nos permiten responder las preguntas existenciales de un brote. ¿Quién es el caso? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué nos dice el laboratorio? ¿Y amerita una acción sanitaria urgente? Imaginen que reciben una notificación de sarampión, pero el médico olvidó anotar la fecha de inicio de síntomas. Sin esa fecha, los epidemiólogos no pueden dibujar nuestra curva epidémica ni calcular cuándo esa persona se contagió. O imaginen que falta la comuna de residencia del paciente. El Ministerio de Salud tendrá un caso confirmado, pero no sabrá a qué barrio enviar a las enfermeras a realizar la vacunación de bloqueo de los contactos. Para ustedes como tecnólogos médicos hay dos campos que son sagrados. Primero, los antecedentes y resultados de laboratorio. Como bien exige el Manual de Vigilancia ENO del MinSal, si este campo está vacío, el paciente queda atrapado en un limbo de sospecha y no puede ser clasificado definitivamente. Segundo, el servicio clínico de procedencia de la muestra. Si ustedes aíslan una bacteria resistente a distintos antibióticos, una señal de máxima alerta, pero el tubo no dice de qué sala viene, el comité de IAS estará ciega. ¿Aíslan la cama 3 de la UCI o el box 2 de urgencia? No se puede saber. Por todo eso, llenar cada dato de la solicitud de exámenes y exigir que los formularios vengan completos no es ser burocráticos. Un registro incompleto limita la interpretación epidemiológica. Completar bien los campos críticos es una responsabilidad sanitaria, porque es la única forma de garantizar que el dato que ustedes generan sirva realmente para tomar una decisión.
En la diapositiva anterior vimos la completitud y descubrimos lo grave que es dejar campos en blanco, pero ahora debemos dar un paso más allá en nuestra exigencia de calidad. No basta con que el formulario esté lleno, los datos tienen que ser correctos. Ustedes pueden recibir una orden de laboratorio con todas las casillas completas, pero si el médico marcó enfermedad meningocócica para un paciente que solo tiene un resfrío común, ese registro está completo, pero es absolutamente inválido. La validez significa que el dato en nuestra pantalla representa fielmente la realidad sanitaria del paciente. Hacerse las preguntas claves de la diapositiva es la rutina de todo buen epidemiólogo y de todo buen tecnólogo médico. El diagnóstico es coherente, las fechas cuadran cronológicamente o la fecha de alta aparece antes de la fecha de ingreso. La comuna anotada es donde vive el paciente y está el riesgo, o anotaron por error la dirección de la clínica. Y lo más importante para ustedes, el laboratorio confirma lo que el médico notificó. Si un clínico sube una sospecha de Chagas agudo, el sistema no será válido hasta que la técnica de laboratorio, como una PCR o un método directo, entregue la evidencia irrefutable. Esto nos lleva a un concepto vital llamado valor predictivo positivo o BPP. Olvídense un momento de las matemáticas complejas. En vigilancia, el BPP responde a una pregunta muy simple. De todas las alarmas que sonaron en el sistema, de todos los casos que Epivigila dice que tenemos, ¿cuántos eran casos reales? Si en invierno el sistema notifica 100 casos graves de un virus, pero al revisar resulta que 80 eran cuadros inespecíficos mal clasificados, nuestro sistema tiene un BPP bajísimo. Ese es un sistema ruidoso. ¿Qué pasa si un hospital tiene un BPP bajo? Pasa que la Seremi despachará ambulancias, cerrará colegios, decomisará alimentos, persiguiendo brotes fantasmas, gastando dinero y tiempo valioso. Por eso, cuando en el futuro ustedes revisen resultados, descarten un falso positivo o exijan que se aplique la definición de caso estricta, no están siendo simples burócratas mañosos. La definición no es burocracia, es el escudo que evita que el país tome decisiones sanitarias drásticas basadas en información equivocada. En la clase anterior evaluamos la validez de los datos y el valor predictivo positivo en la lámina anterior. Es decir, nos aseguramos de que los casos que están dentro de nuestra base de datos sean realmente verdaderos y no falsas alarmas. Pero ahora nos toca darle una vuelta a la moneda y mirar hacia afuera del sistema. Debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué está pasando con los enfermos que no entraron a nuestra base de datos? Para responder eso, evaluamos dos nuevos atributos, la sensibilidad y la representatividad. Partamos con la sensibilidad. En palabras simples, de todos los casos reales que existen circulando en la calle o en la sala del hospital, ¿cuántos logra atrapar o detectar nuestro sistema de vigilancia? Ningún sistema atrapa al 100%, pero necesitamos que atrape lo suficiente para poder cortar un brote. Si el sistema pierde sensibilidad por muchos agujeros que tenga, será poco útil. Si los médicos sospechan la enfermedad, pero no tienen tiempo de llenar el formulario, hay subnotificación. Si el paciente enfermo vive en un sector rural y no tiene dinero para viajar al hospital, ese caso se pierde. Y aquí entran ustedes directamente. Si el hospital no tiene un laboratorio equipado o no cuenta con los reactivos disponibles, con los reactivos necesarios, el médico jamás podrá confirmar su sospecha y el sistema se vuelve ciego. El segundo concepto es la representatividad. Consiste en preguntarse si los casos que atrapamos reflejan razonablemente lo que ocurre en toda la población. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque es uno de los mayores errores de interpretación en salud pública. Leer un reporte que dice el hospital A tiene el triple de bacterias multiresistentes que el hospital B y concluir inmediatamente que el hospital A es más sucio o peligroso es falso. Lo que suele ocurrir es que el hospital A tiene un mejor laboratorio, hace vigilancia activa todos los días, testea todas sus camas y notifica cada hallazgo. En cambio, el hospital B
no testea a nadie y por ende no tiene casos. Más casos notificados no siempre significan más enfermedad. Muchas veces significa mejor capacidad de búsqueda. Por eso interpretar la vigilancia exige un espíritu muy crítico. Siempre que vean un gráfico o una tabla, no miren solo las barras altas. Pregúntense, ¿quiénes están quedando fuera de este sistema? Un sistema puede mostrar más casos donde se busca mejor o se tiene más tecnología, y no necesariamente donde la gente está más enferma. Ya vimos cómo un sistema debe captar datos válidos y llegar a tiempo, pero ahora debemos aterrizarlo a la realidad hospitalaria. Existe un dicho que dice, el papel lo aguanta todo. Podemos diseñar un sistema de vigilancia con un algoritmo estadístico perfecto en el papel o en el ministerio, pero si las personas que trabajan en la urgencia o en el laboratorio no pueden o no quieren usarlo, el sistema fracasará estrepitosamente. Por eso evaluamos tres atributos muy humanos: la aceptabilidad, la simplicidad y la utilidad. Comencemos con la aceptabilidad. ¿Están los médicos y los tecnólogos dispuestos a participar? La gente no notifica solo porque una ley los obligue, notifica cuando sienten que el sistema tiene sentido. Si ustedes desde el laboratorio envían reportes de bacterias resistentes todos los meses a la Seremi, pero nunca reciben un correo de vuelta contándoles qué pasó con esos datos, su aceptabilidad caerá y dejarán de reportar con el mismo entusiasmo. El sistema necesita retroalimentación para poder sobrevivir. Esto va de la mano con la simplicidad. Si a las 3 de la mañana, con una urgencia llena, le pedimos a un colega que llene un formulario web de 5 páginas con datos que no aportan nada al control del brote, ¿qué va a pasar? La complejidad es excesiva, siendo el peor enemigo de la vigilancia. Rutas confusas o duplicación de trabajo matan al sistema, generando que los profesionales inventen datos por cumplir o simplemente abandonen el registro. Finalmente, todo decanta en la utilidad. La información producida tiene que servir para actuar. Ustedes en el laboratorio no cultivan bacterias para llenar bibliotecas. Si su reporte mensual de resistencia antimicrobiana demuestra que una bacteria se volvió resistente a todos los antibióticos clásicos, la utilidad de ese dato es que el comité de infecciones despierte, modifique los protocolos de limpieza de la UCI y los médicos cambien de inmediato los antibióticos empíricos que le están dando a los pacientes graves. Por lo tanto, un sistema muy complejo, lleno de variables científicas, puede ser técnicamente brillante, pero si no es simple de usar, si el personal no lo acepta y si no produce una decisión que cambie la realidad, fracasará en la práctica. La mejor vigilancia es aquella que es técnicamente sólida, pero realista y amigable para quienes la sostienen día a día. Con esta actividad debemos hacer una distinción crucial que muchas veces confunde incluso a profesionales experimentados. La diferencia entre calidad de un dato individual y la calidad del sistema completo. En epidemiología evaluamos nuestro trabajo en dos niveles. Pensemos primero en la calidad del dato. Evaluar esto es como tomar una ficha clínica o una solicitud de laboratorio y revisarla con lupa. Nos preguntamos, ¿el registro individual está bien hecho? Revisamos que tenga completitud, que no haya campos vacíos, que tenga consistencia y fechas correctas. No podemos tener una alta antes de un ingreso. Que tenga unicidad, que no estemos contando al mismo paciente dos veces. Y, vital para ustedes, que tenga validez diagnóstica. Es decir, que el resultado del laboratorio calce perfectamente con la clasificación del caso. Sin embargo, la epidemiología no termina ahí. Luego pasamos al nivel macro, la calidad del sistema. Aquí la pregunta es mucho más ambiciosa. ¿Este montón de datos individuales, visto como un conjunto, realmente nos sirve para detectar cambios, identificar brotes, representar a la población y activar medidas sanitarias? Aquí evaluamos los atributos que ya estudiamos: oportunidad, sensibilidad, representatividad,
simplicidad, acepta- aceptabilidad y además utilidad. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque podemos caer en una trampa muy peligrosa. Ustedes pueden tener una base de datos hermosamente ordenada, sin ningún dato duplicado, con bacterias perfectamente tipificadas y las fechas exactas, es decir, una calidad del dato de 100%. Pero ¿qué pasa si esa base de datos la revisan 3 semanas más tarde? La oportunidad del sistema es nula y por ende no permite actuar para cortar la cadena de transmisión. O pensemos en una resistencia a antimicrobianos. Podemos tener datos microbiológicos técnicamente perfectos, pero si solo provienen de 2 establecimientos de la región que tienen tecnología automatizada de punta, nuestro sistema pierde representatividad y sensibilidad, porque estamos ciegos ante lo que ocurre en el resto de los hospitales. Por eso es importante que datos limpios no siempre significan vigilancia útil. Para que el trabajo de excelencia que ustedes realicen en el laboratorio tenga un impacto real en la población, necesitamos ambas cosas. Datos individuales de altísima calidad técnica, inmersos en un sistema dinámico capaz de transformarlos rápidamente en una acción sanitaria. Ha llegado el momento de poner a prueba su criterio epidemiológico con un caso muy frecuente en la vida real. El objetivo no es que tengan una respuesta teórica perfecta, sino que utilicen el razonamiento sanitario que han construido a lo largo de la clase. Miren la situación en la pantalla. Imaginen que están en la Seremi o son encargados de IAS de un gran hospital. De pronto ven que los casos se disparan en las últimas 2 semanas, pero cuando miran los datos crudos se encuentran con un desastre. Hay casos duplicados, fechas en blanco, comunas equivocadas y puros exámenes pendientes. Reflexionan al respecto y luego veamos qué podemos realizar en esta situación. Entonces, ¿podemos afirmar de inmediato que hay un brote? No todavía. Como vimos, un aumento en los reportes no siempre significa que la gente se está enfermando. Muchas veces ese aumento de incidencia es solo una ilusión visual causada porque alguien notificó en bloque todos los casos acumulados de un fin de semana largo, o porque un hospital acaba de instalar un nuevo equipo de laboratorio más sensible que detecta lo que antes pasaba invisible. A eso le llamamos ruido del sistema. ¿Qué problemas de la lista afectan al dato individual? Las fechas incompletas y las comunas mal registradas. ¿Cuáles afectan al sistema? Las diferencias enormes de notificación entre hospitales y el retraso con el que llegan los reportes. ¿Qué dato deberíamos validar? Primero, es el laboratorio. Si mezclamos sospechas clínicas inespecíficas con casos confirmados, nuestro valor predictivo positivo se va al suelo y creamos pánico de la nada. Aquí el rol de ustedes en el laboratorio es apagar el incendio, aportando la evidencia biológica para descartar a los sanos y confirmar a los verdaderos enfermos. Y el rol del delegado de epidemiología es justamente actuar como un escudo de calidad. Debe consolidar, revisar las fichas, limpiar los duplicados y vigilar todo en EpiVigila para entregar información confiable. Comunicar una alerta sin antes validar los datos puede generar una alarma pública innecesaria, despilfarrando recursos del Estado. Pero ojo, tampoco podemos quedarnos paralizados frente buscando la perfección porque ignorar una señal real retrasará el control del brote. Por ello, la regla de oro que resume nuestra idea fuerza es que antes de que piensen en un brote, nuestro deber profesional es limpiar la base de datos para separar el ruido estadístico de la verdadera señal epidemiológica. Retomando lo que habíamos conversado recién en nuestro ejercicio, podemos sacar una gran lección. Frente a un aumento repentino de casos en nuestra plataforma, la primera pregunta de un buen epidemiólogo o tecnólogo médico nunca debe ser ¿qué alerta de pánico emitimos?, sino mucho más científica.
¿Qué explica exactamente este aumento? Como discutimos, hay causas que representan una señal real que exige acción y otras que son simple ruido del sistema. Veamos las posibles explicaciones que tenemos en la columna acá a la izquierda. Un aumento puede ser un brote real, por supuesto, pero también puede ser un espejismo. Por ejemplo, imaginen que el ministerio acaba de capacitar a todos los médicos de la región sobre cómo notificar en EpiVigila. Al mes siguiente los casos se dispararán. ¿Hay más enfermos? No, simplemente hay mayor búsqueda activa y mejor registro. Llevémoslos al mesón de laboratorio. Imaginen que su hospital compra un equipo automatizado de biología molecular que detecta patógenos que antes los cultivos tradicionales no veían. De un día para otro, ustedes confirmarán el triple de casos. Ese mejor acceso al laboratorio modificará la curva, pero no significa que estemos bajo un brote apocalíptico. Otro clásico es la notificación acumulada tardía. Piensen en un fin de semana largo de fiestas patrias donde nadie sube datos. El martes siguiente la enfermera sube los reportes de 5 días de golpe. En el gráfico, ese martes aparecerá como un pic epidémico altísimo. Por eso, antes de llamar a la prensa o a la Seremi, el equipo debe hacer un chequeo de seguridad respondiendo las distintas preguntas que tenemos en pantalla. Primero hay que limpiar la casa. ¿El aumento se mantiene si borramos los pacientes duplicados? Segundo, ¿esto está pasando en todos los hospitales de la ciudad o solo en una clínica en particular porque contrataron un médico nuevo muy entusiasta para notificar? Y tercero, ¿calza lo que dice el papel con lo que dice el microscopio? Es decir, ¿hay coherencia clínica y de laboratorio? El análisis epidemiológico serio siempre debe integrar las variables tiempo, lugar, persona, clínica y laboratorio antes de desencadenar una acción. Recuerden siempre como una idea clave de esta presentación. Antes de comunicar una alerta, hay que aprender a separar la señal real del ruido del sistema. Si logran hacer esto en su vida profesional, serán piezas invaluables para la salud pública del país. Con esta diapositiva cerramos nuestro segundo bloque. Hemos dedicado esta parte de la clase a responder una pregunta fundamental. ¿Cómo sabemos si nuestro sistema realmente funciona? Como hemos visto, la vigilancia tiene que evaluarse constantemente, porque no basta con llenar planillas, registrar datos de pacientes en el laboratorio o alimentar una plataforma informática. El verdadero valor de nuestro trabajo se mide por su capacidad de orientar decisiones. Hagamos un repaso rápido de los 6 criterios que vimos. Piensen en la oportunidad. Si ustedes procesan un cultivo de orina, pero el resultado llega a control de infecciones 2 semanas tarde, ya no sirve para controlar el brote. Piensen en la completitud. Un registro de laboratorio sin la fecha de la toma de muestra o sin el servicio clínico de origen impide interpretar de dónde viene el problema. Recordemos la validez. Un caso mal clasificado por un error clínico genera falsas alertas y pánicos innecesarios en la comunidad. Por el lado de la cobertura, si la sensibilidad de nuestro hospital es baja, estamos dejando enfermos graves fuera del radar. Y si la representatividad es mala, podríamos cometer el error de pensar que hay un brote gigante en un lugar, solo porque en ese lugar se instaló un mejor equipo para buscar una bacteria. Todo lo anterior resume un último atributo, la utilidad. La vigilancia no es un archivo histórico, es un motor de cambio. Y ustedes como futuros tecnólogos médicos, la información que ustedes validen debe traducirse en aislamiento, cambio de antibióticos y protección a la población. Ahora entramos en el último bloque de la clase. Vamos a aplicar toda la teoría de vigilancia epidemiológica que hemos visto a un problema real e inminente en el que ustedes serán los principales protagonistas, la resistencia antimicrobiana o RAM.
Sé que algunos de ustedes no han profundizado en microbiología, así que los explicaremos en simple. Imaginen que un antibiótico es una llave diseñada específicamente para apagar el motor de una bacteria. La RAM ocurre cuando esa bacteria cambia la forma de su cerradura. De pronto, la llave que los médicos siempre usaban ya no entra y el tratamiento pierde su efecto. Aquí quiero hacer una pausa en una aclaración clave que está aquí en la pantalla. En la calle y en las casas es muy común escuchar a la gente decir, no tomaré más antibióticos porque mi cuerpo se va a hacer resistente. Ese es un error conceptual. El ser humano no es el que se acostumbra. Son las bacterias las que mutan y seleccionan características genéticas para resistir al medicamento. ¿Y por qué esto es grave? Porque cuando los microorganismos dejan de responder, el médico se queda sin opciones para tratar al paciente, aumentando drásticamente el riesgo de que la terapia falle, las estadías en el hospital se prolonguen y los costos se disparen. Más importante aún, la RAM no es un problema confinado al paciente individual que está en su cama. Si varios pacientes hospitalizados en un mismo pasillo presentan bacterias resistentes, estamos frente a un problema de salud pública institucional. Puede ser una señal de que la bacteria está saltando de paciente en paciente o de que hay una gran presión por el exceso de uso de antimicrobianos en esa sala. Por eso, la RAM no se puede entender mirando los datos de a uno. Exige observar los grandes patrones. Ahí es donde el rol del laboratorio es vital. Ustedes son los radares del hospital. Identifican al microorganismo, detectan que es resistente y deben comunicar ese resultado crítico oportunamente. Ahora vamos a adentrarnos en cómo se vigila concretamente la resistencia antimicrobiana. Cuando ustedes, como futuros tecnólogos médicos, estén frente a una placa de cultivo y vean que una bacteria no muere con el antibiótico, emitirán un antibiograma. Ese papel individual es fundamental porque le dirá al médico tratante cómo curar a ese paciente. Pero en salud pública, con decir apareció una bacteria resistente no basta. Para que su trabajo en el laboratorio tenga un valor epidemiológico y proteja a todo el hospital, necesitamos darle contexto. Como ven en la diapositiva, en RAM no vigilamos microorganismos aislados flotando en el aire. Vigilamos una combinación muy estricta de 5 factores. Piensen en esto como las coordenadas de un GPS. Primero, necesitamos saber exactamente qué patógeno o bacteria estamos hablando. Segundo, frente a qué antimicrobiano o antibiótico es resistente, porque hay antibióticos de uso común y, y otros de última línea, que son nuestra última esperanza clínica. Tercero, la muestra. En epidemiología nos asusta mucho más encontrar bacterias multiresistentes en la sangre, en un hemocultivo o el líquido cefalorraquídeo, que encontrarla en una muestra de piel, porque las muestras invasoras indican que el paciente está grave. Cuarto, el servicio clínico. Necesitamos saber si esto está pasando en pediatría, en medicina o en la UCI para revisar los protocolos de limpieza de esos servicios. Y quinto, el tiempo, que nos dirá si es un caso aislado del mes o si llevamos 3 semanas seguidas aislando lo mismo. Quiero que miren el ejemplo en pantalla. Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenémicos en hemocultivos de la UCI en las últimas 4 semanas. Esto no es un simple resultado de laboratorio, es una alerta de incendio. Ese nivel de detalle es lo que permite que el equipo de infecciones asociadas a la atención en salud, IAS, declare un brote y aísle camas, o que el programa de optimización de antimicrobianos, PROA, restrinja el uso de ciertos fármacos. Quédense con esta idea. El laboratorio no es una fábrica de exámenes individuales, es el radar que entrega las señales para tomar decisiones sanitarias más importantes del hospital. Ya sabemos que en RAM debemos vigilar una combinación de factores, pero antes de meter todos esos datos en el computador y sacar porcentajes, tenemos que detenernos a responder una pregunta epidemiológica muy simple pero vital. ¿Qué estamos contando exactamente? A eso lo llamamos unidad de análisis.
Como futuros tecnólogos médicos, ustedes verán que la información viene en cascada. En la punta de la pirámide tenemos al paciente, la persona en la cama. A ese paciente la enfermera le toma una muestra, digamos un frasco de hemocultivo y un frasco de orina. Esas muestras llegan a su laboratorio y ustedes las siembran. De la muestra de orina crece una bacteria. A eso le llamamos aislamiento. Al aislamiento, ustedes le hacen pruebas bioquímicas y le ponen nombre y apellido. Resulta ser una Escherichia coli. Ese es el patógeno. Luego enfrentan a esa E. coli contra 15 antibióticos o antimicrobianos distintos y el equipo les arroja el perfil de susceptibilidad. Es resistente a ciprofloxacino, pero sensible a meropenem. Todo esto ocurrió en la UCI, el servicio, durante la primera semana de mayo, el tiempo. Como ven, de un paciente generamos decenas de datos distintos. ¿Dónde está el error frecuente que advierte nuestra diapositiva? Supongamos que este paciente de la UCI está grave y el médico, por precaución, le pide urocultivos el lunes, el miércoles y el viernes de la misma semana. Ustedes en el laboratorio aislarán exactamente la misma E. coli resistente las 3 veces. Si el delegado de epidemiología cuenta aislamientos crudos, pensará en una alerta, ya que tienen 3 casos nuevos de E. coli multiresistente en la UCI. Estaría inflando artificialmente la magnitud del problema, sobreestimando la señal de RAM, porque en realidad es solo un paciente cursando el mismo evento infeccioso. Por lo tanto, la vigilancia RAM exige que el equipo de salud ordene y filtre la información antes de interpretarla. Debemos definir reglas, como por ejemplo, solo contaremos el primer aislamiento de cada especie por paciente cada 30 días. Su rol en el laboratorio será clave para ayudar a identificar si esa bacteria de hoy es la misma del lunes o si es una cepa nueva. Siguiendo con nuestro análisis de vigilancia RAM, ahora veremos cómo transformamos su futuro trabajo en el laboratorio en una verdadera alerta de salud pública. Un resultado de laboratorio por sí solo, un antibiograma en un papel, entrega información muy valiosa para curar a un paciente. Pero la vigilancia epidemiológica no mira pacientes aislados. La vigilancia necesita mirar patrones. Para que el hospital sepa si está frente a una crisis, necesitamos darle contexto a ese resultado. Fíjense en las preguntas de la diapositiva. Estas conforman la fórmula sagrada de la RAM. Microorganismo, antimicrobiano, muestra, servicio y adicionalmente el tiempo. Vemos cómo se construye una señal epidemiológica real agregando capas de contexto progresivamente. Si el delegado de epidemiología dice, hay una bacteria resistente, la información es inútil. Si dice, es una Klebsiella pneumoniae resistente, ya tenemos el microorganismo. Si agrega resistente a carbapenémicos, ya tenemos el antimicrobiano y sabemos que es grave porque son fármacos de última línea. Si además nos cuenta que se aisló en hemocultivos, nos da la muestra y sabemos que los pacientes tienen la bacteria en la sangre y están graves. Al sumar que esto ocurre en la UCI, identificamos el servicio clínico, donde debemos ir a fiscalizar el lavado de manos, por ejemplo. Y si finalmente, si nos dice que esto ocurrió durante las últimas 4 semanas, nos da el tiempo y nos confirma que no es un caso de mala suerte, sino un patrón de transmisión sostenido. Mientras más contexto se agrega, más clara se vuelve la posible señal epidemiológica, pasando de ser una simple curiosidad microbiológica a convertirse en la evidencia de un brote, de una transmisión cruzada por malas prácticas o de una gran presión por uso excesivo de antibióticos. Ya sabemos cómo diseñar un sistema y cómo filtrar los datos para que tengan claridad. Pero quiero ser enfático. El sistema de vigilancia RAM no termina en el momento en que ustedes validan un antibiograma en la pantalla del laboratorio y lo envían a la ficha del paciente.
Ese resultado individual es oro puro para tratar a ese paciente, pero para la vigilancia epidemiológica es solo una gota en el océano. Necesitamos agrupar, ordenar e interpretar decenas de resultados para crear lo que llamamos un producto mínimo de vigilancia. ¿Qué debe tener este producto para que sirva de algo? Imaginen que tienen que presentar un informe al director del hospital. No le pueden llevar 500 antibiogramas impresos. Tienen que entregarle un resumen ejecutivo que muestre qué microorganismos se están aislando con mayor frecuencia, desde qué tipo de muestras, en qué servicios están apareciendo y lo más importante, qué porcentaje de esos bichos son resistentes a nuestros mejores antibióticos. Además, la clave de todo buen producto epidemiológico es la tendencia temporal. En la vigilancia, no es lo mismo observar un caso aislado de una bacteria resistente hoy que ver un gráfico con una línea roja subiendo sostenidamente durante las últimas 4 semanas. Lo primero es un dato clínico. Lo segundo es un brote institucional. Ese producto que ustedes ayudarán a generar puede tomar la forma de una tabla de resumen, un gráfico de tendencia pegado en la sala de médicos, un informe mensual detallado o una alerta roja inmediata enviada por correo. Pero cualquiera sea el formato, siempre debe permitir una acción. El objetivo de su trabajo analítico no es describir pasivamente las bacterias que viven en un hospital, es entregar información digerida y útil para que el comité de IAS aísle a los pacientes, el programa de PROA revise qué antibióticos se están recetando de más y la dirección asigne los recursos necesarios. Muchas veces, y al menos una parte de ustedes, pensaron que al elegir tecnología médica creyeron que el trabajo ocurría tras puertas cerradas frente a un microscopio y lejos de grandes decisiones del hospital. Hoy quiero derribar ese mito. En la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, ustedes son el radar central de la institución. Su trabajo no termina cuando firman e imprimen un antibiograma. Su trabajo apenas comienza ahí. Revisemos cómo ustedes aportan paso a paso. Todo comienza con la calidad preanalítica. Si a ustedes les llega un hemocultivo mal tomado, contaminado con bacterias de la piel, el resultado será engañoso y el hospital podría gastar millones aislando a un paciente por un brote que no existe. Luego ustedes realizan la magia técnica, la identificación correcta de la bacteria y la prueba de susceptibilidad o antibiograma. Este papel es clave para que el médico sepa qué antibiótico recetarle a ese paciente específico. Pero ¿qué pasa cuando ustedes notan que ese mismo perfil de resistencia inusual ha aparecido 3 veces en la UCI durante esta semana? Ahí ocurre el clic epidemiológico. Ahí entra su función de detección de perfiles inusuales y sobre todo la comunicación oportuna. Si ustedes aíslan una superbacteria, no pueden dejar el resultado en la bandeja de salida. Tienen que levantar el teléfono, alertar al equipo de IAS para que aíslen la cama y avisar al PROA para que restrinjan el uso de ciertos antibióticos en la unidad. Y no olvidemos que por ley ustedes serán los encargados de derivar esa cepa al Instituto de Salud Pública para la Vigilancia Nacional. Ustedes, junto al equipo de IAS, consolidarán todos estos datos para hacer los mapas microbiológicos del hospital. Por eso, el rol definitivo del tecnólogo médico no es simplemente producir datos. Ustedes son el puente. Son quienes toman algo, una muestra, un tubo técnico en un equipo y lo transforman en la información que detona decisiones clínicas, frena brotes y en última instancia protege a toda la comunidad hospitalaria. Vimos que nuestro trabajo en microbiología debe responder a un contexto, saber qué bacteria es, en qué muestra, en qué sala y cuándo ocurrió. Cuando ustedes logran unir todas esas piezas, comienzan a hacer verdadera vigilancia epidemiológica, porque dejan de observar resultados aislados y empiezan a descubrir patrones. Miren la lista de posibles señales en la pantalla. Una alerta puede ser muy ruidosa, como notar de pronto que llevamos 3 semanas seguidas aislando la misma bacteria resistente en la UCI.
pero también puede ser muy silenciosa y sutil. Basta con aislar solo una sola bacteria con un mecanismo de resistencia extremadamente raro y peligroso en un hemocultivo para que el sistema deba encender sus alarmas. Sin embargo, hay que ser enfático en algo. Ver una señal de alerta en sus datos no les da permiso para salir corriendo por los pasillos gritando que hay un brote. Una señal de alerta no confirma un brote, solo nos indica que debemos sentarnos a investigar. Recuerden lo que aprendimos sobre calidad de datos y el ruido del sistema. Si ven un aumento de casos, la primera tarea del tecnólogo médico y del epidemiólogo es filtrar. Háganse las preguntas de alerta. ¿Acaso estos 5 aislamientos no serán del mismo paciente al que le tomaron muestra todos los días? ¿Acaso no llegaron muestras de otros hospitales? ¿Las fechas de los cultivos realmente demuestran que los pacientes coincidieron en la misma sala? Hay que depurar el dato técnico antes de convertirlo en una alarma hospitalaria. Una vez que ustedes revisan las bases, eliminan los duplicados y confirman que el hallazgo es real, inusual y válido, han cumplido su rol más importante. En ese preciso instante deben levantar el teléfono y comunicar la alerta al hospital. Su capacidad como tecnólogos médicos para detectar a tiempo una señal de RAM es lo que le dará ventaja al hospital para aislar a los pacientes y cortar la transmisión antes de que la bacteria cobre vidas. Ya hemos detectado la señal en el laboratorio, la hemos validado, hemos descartado los errores del sistema y sabemos que estamos frente a un problema real. ¿Terminó nuestro trabajo? Aún no. Ahora viene una etapa igual de crítica, donde muchos sistemas fracasan, la comunicación. La vigilancia epidemiológica no sirve de nada si el dato se guarda en el mesón del laboratorio. Debemos transformar esa información técnica en un mensaje útil y a ese proceso le llamamos comunicación del riesgo. Comunicar un riesgo no es salir gritando por los pasillos del hospital que está lleno de bacterias. Eso es alarmar. Comunicar es orientar. Tomemos nuestro ejemplo de RAM. No basta con llamar a la sala y decir hay bacterias resistentes. Debemos aplicar los 7 pasos que vemos en pantalla. Tienen que explicar qué pasó y dónde. Aislamos 3 bacterias Klebsiella resistentes a carbapenémicos en hemocultivos de la UCI esta semana. Luego, ¿qué significa? Y su nivel de riesgo. Significa que tenemos transmisión activa de un patógeno de riesgo vital para los pacientes. Después, ¿qué se está haciendo y qué se recomienda? El laboratorio ya derivó la cepa al ISP para su confirmación y les recomendamos iniciar de inmediato aislamiento de cohorte. Y muy importante, ¿qué falta por confirmar? Aún no sabemos si corresponde al mismo clon. El viernes le daremos esa respuesta. Muchos profesionales tienen miedo de decir no sé, pensando que se verán incompetentes. Pero en salud pública, reconocer la incertidumbre de forma honesta no debilita el mensaje. Al contrario, aumenta la credibilidad y la confianza. Una alerta mal comunicada genera pánico, o peor aún, paraliza a los equipos clínicos. Quédense con esta idea. Comunicar riesgo no es alarmar, es orientar decisiones con claridad. Su voz desde el laboratorio debe ser siempre oportuna, transparente, proporcional y, sobre todo, llamar a la acción. Llegamos a un punto crítico de nuestra labor. Como hemos visto, su trabajo en el laboratorio detectará señales y levantará alertas. Pero comunicar ese riesgo no significa asustar a todo el hospital, ni tampoco esconder la cabeza bajo tierra y suavizar excesivamente la situación grave. La comunicación del riesgo es un arte que exige equilibrio. Es como caminar sobre la cuerda floja entre 2 grandes errores: alarmar y minimizar. Si ustedes llaman al médico jefe de la UCI y le dicen, doctor, tenemos un brote fuera de control de una superbacteria letal, están cometiendo el error de alarmar. Eso genera pánico inmediato, los equipos se asustan, cierran camas innecesariamente y se pierde la confianza en el laboratorio porque comunicaron sin contexto.
Pero vayamos al otro extremo. Si ven 3 bacterias multiresistentes seguidas y le dicen al comité de IAS, no pasa nada, quédense tranquilos, seguro son solo casos aislados de colonización, están minimizando. Si hacen eso y dan falsas garantías sin tener evidencia, el equipo clínico se relaja, no aísla a los pacientes y a la semana siguiente tendrán un brote masivo por haber retrasado las medidas de control. El mensaje correcto debe ser proporcional y transparente. Miren el ejemplo en verde. Se detectó un aumento inusual que está siendo investigado. Se reforzaron medidas de prevención y se mantendrá seguimiento activo. Ese es un mensaje perfecto, porque dice qué se detectó, explica qué se está haciendo y llama a la acción. Y hay un principio aquí que a muchos profesionales de la salud les cuesta aceptar: el reconocimiento de la incertidumbre. Decir, aún no sabemos la fuente exacta del brote, pero el laboratorio está tipificando la cepa, no debilita su comunicación. Al contrario, aumenta enormemente la confianza del equipo médico hacia ustedes porque demuestra absoluta transparencia y rigor científico. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra cátedra. Comenzamos esta clase con una pregunta fundamental: ¿cómo diseñamos un sistema de vigilancia epidemiológica? Luego nos preguntamos cómo evaluamos si este sistema realmente funciona y finalmente aplicamos toda esa lógica al tremendo desafío de la resistencia antimicrobiana y a la responsabilidad de comunicar el riesgo. Hoy debe quedarles absolutamente claro que la vigilancia no es un proceso de llenar planillas Excel, no es alimentar una plataforma informática, ni es un trámite administrativo aislado. La vigilancia es un proceso vivo y continuo. Miren el flujo en pantalla. Todo comienza con un dato individual, que en su caso nacerá en el mesón del laboratorio clínico, pero ese dato crudo debe validarse. Ustedes y los delegados de epidemiología deberán asegurar que esté completo, a tiempo y bien clasificado. Luego, esos datos agrupados se someterán a análisis. Cuando descubren un patrón inusual o un patógeno peligroso que no debería estar ahí, han detectado una señal. Y como vimos en el bloque anterior, esa señal exige una comunicación excelente, clara, proporcional y enfocada en orientar. Todo este tremendo esfuerzo desemboca en la acción sanitaria: el aislamiento de una sala, una campaña de vacunación comunitaria o el retiro de un alimento del mercado. Quiero detenerme en las 5 ideas para no olvidar, especialmente en la cuarta. En el combate contra la RAM, ustedes no serán simples operarios que aprietan botones en un equipo automatizado. El laboratorio clínico es el radar de la salud pública hospitalaria. Su rol como tecnólogos médicos será transformar un simple papel con un antibiograma en información sanitaria de alto nivel estratégico. Por ello, cada vez que exijan que una muestra venga bien tomada, cada vez que depuren una base de datos o levanten una alerta de manera responsable, recuerden nuestra frase de cierre final. El verdadero valor de la vigilancia epidemiológica no está en acumular registros ni en tener los servidores más grandes del país. Su valor radica única y exclusivamente en transformar datos confiables en decisiones oportunas. La vigilancia sirve cuando, gracias a su trabajo riguroso y anónimo en el laboratorio, logramos proteger y salvar la vida de la población. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra sesión. Hemos revisado los sistemas de RAM, la de vigilancia, de RAM, resistencia a antimicrobianos y cómo corresponde una correcta comunicación del riesgo. Si hay elementos que no hayan quedado claros o tienen alguna consulta en particular, no duden en escribirme. Espero que haya sido de utilidad esta cátedra y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.